Buenas noches, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Profesor, yo lo escucho. Buenas noches, gracias, muy amable. Listo, a ver, vamos a continuar con la parte de la programación ladder. Ya hemos trabajado con lo que son contactos, hemos realizado ejemplos, hemos ya avanzado con lo que son los temporizadores, ¿sí? Hemos hecho también la parte de ejemplos. Esta vez vamos a continuar con la parte de lo que son los contadores, ¿sí? Contadores dentro de la programación ladder. Entonces, a ver si hay alguna pregunta hasta el momento. Bueno, yo sé que todavía faltan hacer varios ejercicios. No sé si ya fueron revisando los ejemplos que hemos dado en clases, si los han ido simulando, si han tenido alguna dificultad en la simulación no creo, porque es solamente coger y copiar, pero de pronto en el entendimiento del por qué se colocan contactos abiertos, contactos cerrados, la relación entre las bobinas de los temporizadores para la activación de las salidas. No sé si repitieron los ejercicios y si hay alguna pregunta respecto a los ejercicios realizados en clase antes de pasar al tema de los contadores. Si es que no, pues continuaríamos. Ok, entonces no sé si tienen preguntas. Si es que no, entonces continuaríamos con lo que tiene que ver respecto a los contadores. Profe, si está hablando no se le escucha. A ver, no me confirman si se escucha o no. Ahí, y ahí sí. Ahí sí, señor, ahí sí. Lo escucho bien. Sí, a ver, no sé qué esté pasando, no hice nada. Ok, listo, entonces vamos a proyectar el simulador. Ok, vamos todos a la parte inicial. Vamos a borrar todo lo que tenemos. Vamos al editor ladder
vamos a borrar para empezar desde cero. No sé si están ustedes también paralelamente trabajando con su simulador. Espero que me vayan siguiendo para que vayan adquiriendo cada vez más habilidades, ¿no? en esta parte del uso del simulador. Entonces vamos a incorporar un contador. Nos vamos, en la misma opción que eran de los temporizadores. Ustedes pueden ver que aquí está un contador. El primero dice que es un contador up, un counter up, un contador ascendente. Y más abajo hay un contador up down, contador ascendente descendente. Ya vamos a ver cómo funciona cada uno. Empecemos con el contador up, el CTU, el primero que está en la lista de opciones. Damos un clic y vamos observando qué es lo que nos aparece. Déjenme ver si puedo volver aquí. Ok. Listo. Primero nos aparece, no sé qué seleccioné. Bueno, primero nos aparece, a ver, cancelemos porque parece que algo aplasté. Un contador ascendente. Listo. Ya no me ha aplastado nada. Listo. Entonces vemos que aparece un contacto normalmente abierto. ¿Sí? Un contacto normalmente abierto que nos indicaría que es el que empieza a activar al contador. ¿Sí? Es el que va a dar la señal para que el contador vaya contando, valga la redundancia. ¿Sí? Acá tenemos como adicional un contacto de reset. ¿Sí? Para resetear el conteo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos a la salida? A la salida tenemos una sola bobina, una bobina de N. ¿Ya? Entonces son dos elementos de entrada que tenemos y un elemento de salida. ¿Ya? Vamos viendo acá dentro de las opciones, vamos primero seleccionando el contacto normalmente abierto. Dice que el contacto normalmente abierto está asignado a la entrada I00. ¿Sí? Le vamos a dejar asignado a esa misma entrada. Ahora el reset vamos a cambiarle, vamos a asignarle a la entrada 1. ¿Ya? Y el DN y el contador, ¿sí? Eso lo vamos a dejar tal cual, en la misma consideración que en los temporizadores, ¿sí? Vamos a dejarle sin modificar. Yo sé que aquí me permite cambiar, pero lo que les recomendaba era que no lo modifiquen, ¿sí? Ustedes de hecho pueden seleccionar, pueden cambiar incluso el texto de las entradas, salidas, de los booleanos internos que se tiene en la programación. Lo pueden hacer, sí, pero no es recomendable porque después ustedes van a tener conflictos. ¿Sí? Es muy fácil que ustedes se olviden qué nombre le pusieron a una cierta entrada, a una cierta salida, y después van a tener complicaciones y no les va a funcionar la programación. Entonces es preferible mantener la misma nomenclatura, mantener los mismos nombres, ¿sí? Y evitarse conflictos más adelante. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. De hecho, aquí tienen ustedes muchas cosas para seleccionar, pero la recomendación en esta primera etapa es que no las modifiquen ni las toquen, ¿sí? Y ahí tenemos el preset. El preset igual es el valor de la cuenta que nosotros querramos hacer. Vamos a ponerle 10. Vamos a contar hasta 10. Ponemos 10 y ponemos OK. Listo. Entonces, como ven, salgámonos de aquí. Se salió esto. A ver, vamos nuevamente a proyectar.
Listo, entonces como les iba indicando, tenemos el contacto normalmente abierto, el que activa la cuenta lo tenemos asignado a la entrada 00, el reset lo tenemos asignado a la entrada 1 y tenemos la bobina de N, ¿sí?, la que se activaría el momento que llegue a la cuenta, al preset que nosotros hemos colocado, que es de 10. Ustedes pueden verle dentro del cuadrado, ¿sí?, está el preset, está el número 10 que nosotros dejamos, y el acumulador que nos indica cuál es la cuenta hasta el momento. Al momento, como no se ha contado nada, es 0, ¿sí? Y también tenemos una bobina CU, que es la bobina que estaría activada mientras se genera el conteo. Bueno, eso vamos a verlo en este momento cómo funciona. Entonces vamos a salir del modo editor. Llegan los 20 días Chevrolet llenos de ventajas. Tracker Turbo con cuotas desde 499. Llévate. Ya. Y vamos a simular. Vamos a ver, borrar estados, dice sí. Listo. Entonces vamos a activar la entrada 00. ¿Ya? Miren qué es lo que sucedió. A ver, vamos. Bueno, no puedo ver la lista de quienes están, pero a ver, vamos con la participación de ustedes. ¿Quién me dice qué es lo que sucedió? El momento que activé yo la entrada 00, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues, buenas noches. Sería tan amable de activarlo otra vez para darme cuenta, porque Ya. no le presté atención. A ver, ahí quité, pero miren una cosa. Inicialmente el preset es 10 y el acumulador era 0, pero ahora ya marca 1. ¿Por qué? Porque yo ya activé una vez la entrada y la desactivé. Ahora, como dice el compañero, voy a volver a activar y miren qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó? Ahora sí, díganme, ¿qué es lo que pasó? Se activó donde dice Q, y ahí se activó acá donde dice CU. Ya, entonces la bobina CU se activa de la misma o confirmando el conteo, ¿no es cierto? Esa bobina está confirmando que el contador se está incrementando, ¿sí? Y si ustedes ven el ACUM, que significa acumulado hasta el momento, sería el 2, porque ya van 2 veces que yo presioné la entrada. Si yo quito, dejo de presionar, vuelve a condiciones normales, pero internamente yo ya estoy contando que esa entrada fue activada 2 veces, ¿sí? Si yo en ese momento activo la entrada 1, que es del reset, miren qué es lo que sucede. Activé el reset y el acumulador pasó a 0, ¿sí? Y retiro la activación del 1 y vuelve a condiciones iniciales. Entonces, normalmente, si nosotros tenemos sensores en nuestro sistema de control, tenemos sensores, el sensor va a activarse y desactivarse, pero nuestro contador ya contó una vez. Luego se activa y se desactiva. El sensor o un objeto pasó por el sensor y el sensor ya contó, ya va la segunda cuenta. Imagínense que son los pasajeros que están subiendo. Imagínense que son los pasajeros que están subiendo a un bus, ¿sí? Entonces para el bus y empieza a subir. El momento que sube el pasajero, cuenta y pasó el pasajero, pero ya el conteo sigue incrementándose, ya va por 3. Sigue subiendo otro pasajero, vamos a llegar hasta el 10, que es el preset que nosotros pusimos, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Miren qué es lo que pasó. Llegamos al 10, que es el valor que nosotros pusimos en el preset, y se activó la bobina de N, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si seguimos activando. Si seguimos activando, sigue contando, ¿sí se dan cuenta? El acumulador continúa. 13,
va por 14, pero ¿qué es lo que pasó? A partir del 10, del conteo número 10, que fue lo que nosotros seteamos para ese contador, la bobina de N ya se activó, ¿sí? ¿Puede seguir contando? Sí, de hecho estamos contando, ya vamos 16, ya vamos 17, ¿sí? Pero la bobina de N, que es la que me indica que ya llegamos y pasamos del conteo seteado, está activada. ¿Qué hacemos para volver a condiciones iniciales? Aplastamos el reset, activamos el reset. Vamos a activar el reset y todo baja a 0, incluido la bobina de N. ¿Sí? A ver, hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud de cómo funciona el contador ascendente. Una preguntita, buenas noches. Cabeza le saluda. Dígame. Si en general en un bus tenemos la puerta de entrada y la de salida, el contador, por decir, tiene un límite de 26 personas, pongamos. Al ingresar y salir, no se nos prendería el N1, o cuando salgan las personas va mermando el conteo de entrada, o no, o sea que no llega al tope. ¿Cómo sería ahí? Ya, lo que pasa es que verá, una aclaración nomás. Ahorita estamos viendo solamente un contador ascendente, un contador que solo suma. Lo que en el bus sucede es que suben, pero también bajan, ¿no es cierto? O sea, está incrementándose y está restándose. Exactamente. Entonces, ese es el otro contador que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? En ese sí podríamos nosotros hacer lo que usted dice. El uno asignado a la puerta de entrada, el otro asignado a la puerta de salida, y vamos viendo, vamos contando. ¿Sí? De hecho, entonces vamos a hacer esa prueba. Salgámonos del simulador. Vamos a ver el otro modo. Chevrolet llenos de ventajas. Tracker Turbo con cuotas desde 499. Vamos al editor y vamos a borrar para ir al otro contador, al ascendente y descendente. Entonces vamos a borrarle a este contador. A ver, vamos a borrar función, ya. Vamos a colocar entonces el contador up down, ascendente y descendente. ¿Sí? Vamos a ver ahora las particularidades que nos presenta este contador. Vamos viendo que aumentaron las variables de entrada y de salida. ¿Sí? Entonces, como ven, ahora nosotros tenemos 3 contactos a la entrada. El uno es el contador ascendente, el otro es el contador descendente y el reset. Tenemos 3 contactos a la entrada. ¿Sí? A la salida tenemos la bobina de N, ¿sí? Que es la principal, la que se va a activar cuando ya hayamos llegado al valor seteado del conteo o superemos ese valor, ¿no es cierto? Va a funcionar igual que en el contador que vimos hace un momento. Adicional, tenemos 2 bobinas que serían de confirmación. La una que corroboraría que se activó el contador ascendente, y el otro que corroboraría que se activó el contador descendente. Estos podemos ocupar como bobinas de confirmación. ¿Sí? De confirmación de que nuestro contador contó. ¿Ya? Entonces tenemos 3 elementos, 3 contactos a la entrada, el de N a la salida y 2 bobinas también de confirmación, de conteo. Listo, entonces vamos nuevamente, vamos normalmente abierto. Si ustedes ven, aquí dice contador up. Cambiamos de color, aquí dice contador up, aquí dice contador down. ¿Sí? Entonces
vamos a asignar el contador ascendente al 00, el contador descendente al 01 y el reset le vamos a poner en el 02. ¿Sí? Aquí tenemos el reset. Entonces hemos colocado en la entrada 0, en la entrada 1 y en la entrada 2. ¿Ya? Y vamos a colocar el preset, el número al que nosotros queremos llegar. ¿Sí? Por lo general los buses, ¿a qué valor, qué capacidad tienen? Bueno, ahorita para no hacer tan extenso el ejercicio solamente pongámosle 10. ¿Sí? Dejémosle en 10. Luego hacemos un ejercicio un poco más real. Ahorita es solamente para entender el funcionamiento del contador up-down. ¿Sí? Listo, entonces colocamos un preset de 10 y le damos OK. ¿Ya? A ver, retiro los marcadores y vamos a la simulación. Entonces salimos del modo editor y vamos a darle un play, un run a nuestra programación, a nuestro PLC. ¿Ya? Entonces vamos. El 00 me contaba hacia arriba, ¿no es cierto? Vamos viendo qué es lo que pasa. Activo mi contador ascendente. Como ustedes pueden ver, se activa la entrada 00. El acumulador que estuvo en 0 ahora es igual a 1. Y está activada la bobina del contador ascendente como confirmación. Si yo dejo de activar la entrada, se desactiva también la bobina de confirmación, pero el acumulador ya quedó en 1. ¿Sí ven? Entonces sube un pasajero, sube otro pasajero, subieron 3 pasajeros. En la siguiente parada baja 1. Miren lo que pasa cuando activo la entrada 1, que está asociado al contador descendente. La suma estaba en 3, ahora bajó a 2. ¿Sí? Y baja 1 más y quedó en 1. Si se dan cuenta, entonces hizo la resta directamente. ¿Ya? Entonces el bus continúa en la siguiente parada, sube en 4, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Más el 1 que estaba dentro del bus. Entonces internamente en el bus tendríamos 5 personas. ¿Ya? En la siguiente parada baja 1 y suben 2. Listo, y ahí tenemos 6. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sigan subiendo o bajando, pero hasta que lleguen al valor seteado, al preset que nosotros pusimos en 10. ¿Se acuerdan? El momento que llega a 10, ahí se activa nuestra bobina de N, ¿sí? La bobina de activación de nuestro contador, la que nos indica que ya llegamos al valor seteado. Si nosotros seguimos acumulando, seguimos sumando, miren, sigue contando, ¿sí? Sigue subiendo, 12, 13, 14, ¿sí? Pero ya la bobina de N ya quedó activada porque llegamos al valor seteado y estamos superando ese valor. Vamos a bajar, vamos a disminuir la cuenta, y cuando ya disminuye del valor seteado, la bobina de N se apaga, ¿sí? Entonces sigue bajando la gente, sigue subiendo y existe una sola cuenta dentro del contador, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de ir para plantearnos un ejercicio? Antes de plantearnos un ejercicio, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Y ahí cómo iba contando, profe? ¿Si algún láser o algún interruptor que utiliza el escalón en el bus entrando la gente o cómo? Ya, esa es otra parte. A ver, vámonos a la pizarra. Vámonos a la pizarra. Que lo dejamos al simulador por un lado.
Ya, nosotros aquí tenemos el PLC. Un compañero ahí que quiere ingresar, porque usted todavía no le acepta, para que le ayuden ahí. Parece que ya le acepté. Sí, están todos. No tengo a nadie en la sala de espera. ¿Ya? Entonces tenemos nuestras entradas y tenemos nuestras salidas. Entonces digamos que aquí a la entrada puede estar, a la entrada 1 puede estar conectado un torniquete. Este marcador ya no vale. Ya, puede estar conectado un torniquete nada más con un contacto. Acuérdense que lo que necesitamos es un voltaje, ¿sí?, que ingrese a nuestra entrada, ¿sí? Y digamos, este torniquete, este contacto, puede ser un contacto físico cualquiera, ¿no? A ver, déjenme ver, como los que teníamos. A ver, como un contacto, como este de aquí, ¿sí? Bueno, han visto que hay unos torniquetes que uno empuja que sería una barra metálica, ¿sí? Entonces usted empuja la barra metálica para pasar y aquí este es el contacto que va accionándose, ¿sí? Entonces, como ven, sensores hay bastantes. Este puede ser uno, ¿sí? Este puede ser uno. Otro, ustedes han visto cuando entran a los locales comerciales, uno cruza la puerta y hay un timbre que suena. De infrarrojo son las. Ya, también, ¿no es cierto? También podemos ocuparle. ¿Por qué? Porque en vez de hacer que suene el pito o el timbre que nosotros escuchamos, en vez de ese timbre podemos hacer que cierre un contacto y venga la señal al PLC. O sea, ahí ya nos vamos al campo de lo que es instrumentación. ¿Qué tipo de sensor o instrumento utilizamos para eso? Vea, cualquier. Puede ser el torniquete. Si ustedes desarman un torniquete internamente, es un mecanismo mecánico, obviamente, pero hay un contacto eléctrico que va haciendo contacto cada vez que va girando el torniquete. Otra puede ser esta de aquí, otra los sensores infrarrojos, como decía el compañero, lo que usted quiera. O sea, hay infinidad de instrumentos que podemos utilizar, ¿sí? Ustedes ya deben estar llevando también esta asignatura, ¿no es cierto? Lo que es instrumentación. Entonces ahí pueden aprender cualquier cantidad de instrumentos o elementos que pueden utilizar, ¿ya? Entonces tenemos, este sería el de entrada, en la puerta de entrada, y este otro le colocaríamos en la puerta de salida. Adicional teníamos un reset, ¿se acuerdan? El reset lo podemos poner como un botón que tenga acceso el chofer del bus. Sí, el chofer del bus, hay un botón dentro del panel del bus, puede él tener para resetear la cuenta, ¿sí? Por la parte, estos serían las entradas. La parte de salida, en cambio, podría ser aquí ¿qué sería? Una cerradura magnética, ¿sí? Una cerradura magnética que bloquee la puerta, de entrada nada más, ¿no es cierto? Aquí tendríamos entonces los 12 voltios del bus y aquí el 0 voltios del GND, ¿sí? La tierra. Entonces tendríamos solamente una cerradura eléctrica que bloquea la puerta de entrada. Eso sería como instrumentación que nosotros podríamos utilizar, ¿ya? Los elementos eléctricos físicos que nosotros utilizaríamos para conectarlos al PLC. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud. Elementos de entrada como los que vimos en el primer parcial, hay varios, por eso estudiamos los elementos de maniobra que se utilizan para los sistemas de automatización. Hay varios, este puede ser uno, ¿sí?
Acá a la salida puede estar un relay conectado a una cerradura magnética que nos bloquee la puerta. Listo. Esos serían entonces los elementos que nosotros asociaríamos en este proyecto, en este ejercicio. Ahora vamos a ver las condiciones, ¿sí? ¿Cuáles serían las condiciones de nuestro ejercicio? Las condiciones vamos a nosotros establecer, ¿sí? Entonces digamos que tenemos un bus, pongámosle algo así. Primero que tiene dos puertas, ¿no es cierto? Una de entrada, otra de salida. Ahora creo que todos los buses tienen eso. Aquí tenemos entrada, aquí tenemos la salida. ¿Ya? Y digamos que es de capacidad de 40 pasajeros. Capacidad de 40 pasajeros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nosotros lo que debemos hacer, considerar es que a los 40, cuando existan 40 personas dentro del bus, la salida se va a bloquear. Entonces, cuando el número de pasajeros es igual a 40, entonces mi salida, cualquiera que nosotros pongamos, se va a activar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la salida 00, nosotros la vamos a poner en un 1 lógico, o vamos a activar, ¿sí? Eso es lo que queremos decir. Cuando el número de pasajeros sea igual a 40, nuestra salida se activaría, ¿sí? Ahora, cuando nosotros desactivaríamos la puerta de entrada para nuevamente permitir, solamente cuando baje uno. Acuérdense que en una parada hay varias personas, no es solamente que baja uno y sube uno. Debemos darnos un margen, ¿no es cierto? Un rango. El rango sería que cuando el número de pasajeros sea igual, dejemos que bajen unas 5 personas por lo menos. Cuando sea 35, entonces ahí mi salida nuevamente se desbloquea. Sería un 0 lógico. ¿Sí? Entonces, digamos que llegó a 40 el bus, fue a una parada, se bajó solo uno, o sea quedan 39 dentro del bus, todavía sigue bloqueado. Va a otra parada, se bajan dos más, ¿sí? Serían 37, todavía sigue bloqueado. Va a la siguiente parada, ¿sí? Bajan dos y ahí se desbloquea la puerta para que puedan subir por lo menos unos 5, ¿no? Para que puedan subir y nuevamente se bloquee. Hay que dar un margen, así como nosotros hicimos, ¿se acuerdan? En el tanque reservorio. En el tanque reservorio, ¿sí? Nosotros teníamos un límite alto y un límite bajo. Y tenía que mantenerse este rango para que vuelva a activarse. Es igual, aquí estamos dejando un rango de 5 para que se vuelva a activar. ¿Qué pasaba si en el tanque reservorio nosotros apenas se desactiva el sensor, se prendía la bomba? Eso va a estar prendiéndose, apagándose, prendiéndose, apagándose, prendiéndose, apagándose, ¿no es cierto? No es nada práctico, no es nada que sería técnico hacerle eso. Más bien estaríamos desgastando la bomba y no nos duraría casi nada. Entonces por eso es que en el tanque reservorio dábamos un margen, ¿sí? Hasta cierto nivel, y cuando ya llegue a ese nivel nuevamente funciona. Lo mismo estamos haciendo acá. Llega al nivel máximo, ¿sí? Pero apenas baja uno, no es que estamos ya desactivando la puerta para nuevamente activarla, no. Dejamos que bajen por lo menos 5 personas y ahí nuevamente nuestro sistema permite que vuelvan a subir más pasajeros, ¿sí? Es la misma analogía que hacíamos, o el mismo criterio que nosotros hacíamos en el tanque reservorio.
Entonces, estas serían las condiciones del ejercicio. No sé si estamos claros. Tenemos un bus, dos puertas independientes, la puerta de entrada, la puerta de salida. El bus es de capacidad de 40 personas, ¿sí? Cuando el número de personas sea igual a 40, la puerta de entrada al bus se va a bloquear, se va a activar, lo que significa que se va a bloquear. Y cuando disminuya, cuando baje la cuenta a 35, va a volverse a desactivar la puerta y va a permitir subir más pasajeros. Esas son las condiciones. ¿Alguna pregunta de las condiciones? Verán que esta es la parte primordial, que ustedes entiendan la operación del sistema. Eso es lo fundamental. Como les decía anteriormente, no es del programa, no es del software de simulación, no es del PLC. Si usted va a automatizar el sistema, lo primero que tiene que estar claro es la operación del sistema. Eso es el primer paso, ¿sí? No es el software, no es que yo haya resuelto 10, 15, 20 ejercicios de programación, no. El primer paso para automatizar es que usted entienda la operación del sistema, ¿sí? Y la práctica, profe. Por eso vamos a hacer, ya vamos a la práctica. Y esto es práctica, estamos practicando. Práctica es real. Práctica, no, pues esa ya no la podemos lamentablemente hacer. Ahí te quiero ver como dice el otro profe. Dígame. Escuche, y si Pregunta. Ya hablé, pues cabeza estoy hablando, por Dios. Ya, habla, loco. No, habla. escucha. Lo que pasa es que Y si en caso una persona va subiendo o activa el interruptor y si dice, ay, me olvidé, disculpe, ¿para dónde va este bus? Y vuelta regresa, ya se activa, pero no entró ese pasajero. Igual el conteo sigue, ¿verdad? O sea, no sigue la misma cantidad de pasajeros. Claro, esas condiciones ya son, no digo que sean irreales, son bastante reales, ¿sí? Pero debemos nosotros empezar a implementar un sistema desde las condiciones ideales, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de los ejercicios de física, los ejercicios que nos enseñaban en el colegio o aquí mismo en el instituto, en los primeros periodos. Cuando resolvemos ejercicios matemáticos o ejercicios de física, siempre partimos de condiciones las menos conflictivas, condiciones hasta cierto punto ideales. No sé si se acuerdan de las clases de lo que eran las leyes de Newton, por ejemplo, las fuerzas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en los ejercicios asumimos que no había fricción, que no había resistencia. Yo sé que en la vida real hay fricción, hay resistencia, pero para no complicarnos, porque recién estamos aprendiendo o recién estamos partiendo desde algo, entonces partamos sin complicaciones, partamos desde condiciones ideales, desde condiciones que no hayan este tipo de conflictos. Una vez que usted ya implemente su sistema de automatismo con las condiciones tal cual, luego usted vaya reforzando o vaya modificando para tomar en cuenta lo que usted dice, ¿sí? Para tomar en cuenta ese caso que es real. Por ejemplo, ¿qué solución yo daría? La solución que yo daría es que el operario del bus, el chofer del bus, ¿se acuerdan que el botón de reset él lo iba a tener a su alcance? Porque era el único que podía resetear. claro. Listo, entonces también pondría un contacto que sería paralelo al torniquete de la puerta de entrada como de la puerta de salida. También tendría, o sea, el chofer tendría los tres botones, el de la puerta de entrada, el de salida y el del reset. Si es que pasaría eso, lo que dice el compañero, que subió, le marcó como 1, pero dijo no, me equivoqué de bus y se vuelve a bajar, simplemente el chofer lo que haría es presionar el contador descendente para restarle a la persona que subió, ¿sí? Entonces, soluciones hay, pero por ejemplo, eso dejémosle después. Primero, si es que usted quiere hacer una implementación, ya estoy hablando en términos reales, primero vaya a lo bonito, ¿sí? Al caso más bonito que usted tendría en su sistema, en el que todo funciona correctamente. Entonces,
¿Cómo funciona esto correctamente? Que las personas suben, ¿sí? Que el sensor va contando, que nadie se regresa ni baja. Es más, que el torniquete sea solamente en una dirección. O sea, si entró por esa puerta, ya no puede salir por esa puerta, tiene que irse hasta el fondo y utilizar la puerta de salida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la persona que dijo, ay, me equivoqué de bus, tiene que recorrerse hasta la parte de atrás y salir por la puerta de atrás. Eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces, primero tiene que ir por ese lado. Dígame. En caso de emergencia, el bus se trabaja con una sola puerta. El conteo o el sensor que se utiliza ahí, ¿de qué forma sería? Ya no utilizaríamos las dos puertas, el sensor debería ser diferente, porque sería uno de entrada y de salida, pero por el mismo torniquete. Claro, ahí por ejemplo, sí hay esos torniquetes. Ahí usted en cambio ya se mete al mundo de la instrumentación. O sea, hay torniquetes que cuando giren en un sentido activa un contacto, cuando gira en el otro sentido activa otro contacto. Sí existe eso. Entonces utilizaría un solo torniquete. ¿Sí? Ahora, ahí lo interesante sería el momento que ya llega al conteo máximo. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder? Que tiene que bloquearse el torniquete, pero solamente para el ingreso, pero para la salida debe dejar libre. Ajá, sí, pero porque se supone que ya él le avisa que ya tiene el cupo, ya está copado, entonces ya en la entrada ya no hay más ingresos. claro, Debería salir uno para poder ingresar al otro. exactamente. Por ejemplo, viendo los casos particulares que daba el compañero, ¿cómo podemos nosotros anunciar a la gente que está afuera esperando en las paradas que solamente pueden bajar y no subir? Facilito. ¿Se acuerdan que cuando llegaba la cuenta se activaba la bobina del DN del contador, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si yo le asocio a esa bobina una luz de color roja que esté acá en la puerta, que me indique que cuando, o un indicador que diga, yo que sé, bus lleno o cualquier cosa, un color rojo que me indique que no pueden subir y solamente pueden bajar? Entonces yo puedo asociarle a este sistema varios indicadores, pueden ser visuales o de cualquier tipo, que le indique a las personas que solamente pueden bajar y no subir, porque el bus está lleno. ¿Sí? Entonces hay un montón de opciones, pero como les dije en un inicio, partan primero de cumplir las condiciones principales del sistema que quieren automatizar en condiciones ideales, en condiciones que todo vaya bonito. Después ustedes van incrementando correcciones, modificaciones, ¿sí? Sea en programación o sea en hardware, como el caso anterior que decía, pongámosle 3 botones al chofer para que él pueda también modificar el conteo de subidas y de bajadas, ¿sí? Pero eso ya vendría después. Primero hagamos la primera parte, ¿sí? Listo, entonces, a ver, ya apareció el mensaje de terminación de la primera hora. Vamos a desconectar, a ver, no nos desconectemos todavía. Vamos a la asistencia, perdón. A ver, regresémonos acá. Vamos a la asistencia. Control, listo. Está muy violento este sistema. Listo, a ver, me van
respondiendo ya. Ante René. Presente, profe. Ok, gracias. Ávila Brian. No. Bonnet Jarry. ¿Sí está? Presente, profesor. Gracias. Cabeza César. ¿Sí está? Presente, profe. Castro Anthony. Castro Anthony, no. Cedeño Samuel. Sí está. Cherres Alan. Cherres Alan. Presente, profe. Ok, listo. Hidalgo Gonzalo. Sí está. Intriago Paul. Sí, profe, Sí está. Mina Jessica. Presente, profe. Ok, gracias. Troya Byron. Presente, profesor. Listo. Y Vera Alina. Sí está. Presente, profesor. 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Uno me falta. España presente. ¿Perdón? España presente. El de conocimiento. Ah, ya. Listo, sí. Usted sí está. Miguel España, ya. Sí, ahí estamos completos. Listo. Listo, jóvenes. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar con el ejercicio, por favor.
Ok, listo. A ver, ¿me confirman si me escuchan? Por favor. Ya, listo. Ok. Entonces, vámonos al simulador. Ya estamos claros con el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces llega a 40 pasajeros y debe bloquearse la puerta de entrada. Y cuando baje a 35, ahí tiene que nuevamente desbloquearse. Vamos a conectar. A ver, se borró lo que teníamos, pero bueno. Vamos a borrar esto, vamos a empezar desde cero. Editor ladder, borramos, vamos a colocar un contacto un contador up down, ya en la entrada ascendente. En el contador ascendente vamos a dejarle asignado a la entrada 0, eso está bien, entrada 0. El contador descendente vamos a asignarle a la entrada 1. El reset vamos a asignarle a la entrada 2. Los pasajeros eran 40, vamos a ponerle 40 pasajeros. Ok, listo. Entonces ahora dice que cuando llega a 40 tiene que activarse, ¿sí?, la salida 00. Entonces vamos a colocar la bobina asignada a la salida 00. Una bobina asignada a la salida 00, ¿sí? Entonces vamos a cumplir con la primera condición, que dice que se va a activar cuando la cuenta llegue a 40, cuando existan 40 pasajeros en el interior. ¿Qué pasa cuando el contador llega a 40? ¿Qué bobina se activa? El DN, ¿no es cierto? El DN del contador. En este caso el contador tiene como nombre CO, es el contador número 0. Entonces vamos a la parte de abajo de la lista y miren, aquí aparece el contador 0, el DN, que es la bobina DN, el contador 0, la bobina del contador ascendente, y el C0, la bobina del contador descendente. Entonces vamos a coger el C0 de N, ¿ok? Listo, entonces ya sabemos que cuando hayan 40 personas dentro del bus, o sea, cuando nuestro contador ya haya contado, haya llegado igual al preset de 40 que nosotros le acabamos de poner, la bobina de N se activa. Cuando se active la bobina de N, se va a activar también este contacto que acabamos de poner normalmente abierto, y como se active ese contacto, se va a activar mi salida 00, que significa que la puerta se bloquearía, ¿sí? Entonces vamos a simular hasta ahí. Vamos a salir de este modo editor y vamos a la simulación, ¿sí? Entonces nosotros vamos, ahí sube una persona, 2, 3, 4, 5, subieron 10,
por ahí bajan 3, vuelven a subir, y así están, ¿no es cierto? Suben y bajan, suben y bajan. Vamos directamente al momento que se empareja la cuenta. Estamos en 36, 37, 38, 39 y 40. ¿Qué sucedió? Si ustedes ven el indicador amarillo en la parte de abajo de la salida 00, se me activó, lo que significa que ya activé mi cerradura electromagnética y la puerta ya se me bloqueó. O sea, nadie va a poder abrir esa puerta, nadie va a poder ingresar al bus. Hasta ahí hemos cumplido con la primera condición, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros ya quedó bloqueado, ¿sí? Si empiezan a bajar, vamos viendo que si baja uno, ya se desbloqueó. Y vamos a estar con que baja uno y sube uno, activa y desactiva, activa y desactiva, lo que queríamos que no suceda. Entonces ahora, ¿cómo hacemos que quede activada la salida O00, quede activada hasta cuando la cuenta baje a 35? ¿Qué haríamos ahí? Esa es la parte, esa es la destreza que usted tiene que ir desarrollando para la programación de un sistema de control, ¿sí? Para un sistema automático. ¿Cómo ustedes darían solución a eso? Hasta aquí hemos cumplido una condición. Ya vemos que si baja de 40 se desbloquea, si sube de 40 se bloquea. Estaríamos ahí, baja 1, sube 1, baja 1, sube 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos para que permanezca activado el bloqueo de la puerta hasta que la cuenta sea 35? ¿Qué haríamos? ¿Quién me dice? A ver, al que me diga puede estarse ganando un punto al examen. No, nadie se arriesga. No te repites ahorita tu parte. Ya. Si está viendo la cuenta, el acumulador en cuánto está, ¿no es cierto? El acumulador está en 40, ¿ya? Y el indicador amarillo de la salida 00 nos está diciendo que la puerta está bloqueada, ¿ya? Esta salida 00 debe permanecer bloqueada hasta cuando yo baje el contador a 35. O sea, vamos al caso. Aquí está en 39, pero ya se desactivó. Tiene que seguir prendido, ¿sí? Esta tiene que seguir activado. Eso es lo que queremos hacer. A ver, déjeme ver si es que puedo. Ya. Esta de aquí debe seguir prendida hasta cuando bajemos. Mira, ahí está 39, ahí está 38, ahí está 37, 36, hasta los 35. Cuando llegue a 35, ahí recién tiene que apagarse o desactivarse mi salida 00. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo será, profe? No, ni una idea. Ah, yo ya me enredé aquí también. Profe, disculpe, repítame, ¿qué dijo? A ver, vamos nuevamente.
La condición es que cuando llegue a 40 pasajeros, la puerta se bloquea, ¿no es cierto? Ahí están 40 pasajeros, si ustedes ven, ahí vamos a colocar, a ver, ya no puedo ocupar la pizarra, parece que solamente me permite una vez el uso de la... Ahí se bloqueó la puerta. ¿Por qué? Porque está activada mi salida 00. ¿Sí? Eso significa que la puerta se bloqueó. O sea, ya nadie más va a poder ingresar porque ya están 40 pasajeros dentro del bus. Ahora, esta puerta tiene que permanecer bloqueada hasta cuando bajen por lo menos 5 personas más. O sea, cuando bajen 5 más. Vamos a bajarle, verán que la cuenta del acumulador está en 40, la salida está en amarillo, tiene que seguir en amarillo, debe seguir en amarillo, hasta la cuenta de 35 que ustedes ven ahí. Hasta ese momento tiene que estar en amarillo, ahí recién se tiene que apagar. ¿Cómo hacemos eso? Por lo menos al que me dé una idea, la más básica, no me diga cómo, qué contacto, ni solamente una idea alrededor, todo gira alrededor de una idea. ¿Qué tienen que colocar? ¿Qué falta hacer en la programación? Profe, y si se pone... Se supone que se le hace una programación para que cuando ya se bajen las personas se desbloquee la puerta. Me imagino yo que tiene que ser programado. Eso es lo que queremos hacer, eso estamos haciendo, estamos programando. Ya, pero ¿qué necesitamos hacer? Dígame. No está clara, así como usted estaba diciendo, pero bueno, hay que intentarlo. Estaba viendo que cada vez que vas en el acumulador de 40, o sea, baja 39, se activan y se desactivan la salida. Se puede, por cada vez que baja el acumulador, o sea, como digamos ahorita está en 35, a ese valor de ahí se le puede poner un contacto, como para que ese contacto, o sea, tenga activado esa salida que usted dice. Ya, pero ¿cómo hacemos? Está bien, eso es lo que queremos, que ahorita que esté en 35, ¿variable en dónde? ¿Variable en dónde? Lo que queremos es que ahorita que cuenta ya que bajó a 35, ahí queremos que se desbloquee la puerta. ¿Qué es lo que necesitamos? Es solamente una cosa que necesitamos. Un temporizador. Temporizador, no, aquí no estamos trabajando con tiempos, ojo. ¿Quién dijo eso para bajarle medio punto? Estamos hablando de conteo. Sí, estamos hablando de personas. El tiempo aquí no es... Y si se le pone ahí donde dice CODN, ¿cómo se me olvida el nombre de esa parte de ahí, profe? ¿Qué le ponemos? Si le ponemos otro, ahí si le ponemos otro, que ese otro esté diseñado solamente para contar, o sea, cuando ya se bajan las personas. Ya, por ahí va. Por ahí ya está. No, está bien. Pero ¿qué es lo que necesita? Está bien lo que me está diciendo. Programamos las 5 personas, pues. Las 5 personas cuando salen. Profe, y si se le pone ahí donde está el DN, el máximo y el mínimo, que sería 40-35, o sea que el mínimo de 35 podría ingresar nuevamente, programarle esas dos numeraciones, no se podría ir. Es que aquí no, usted ya sabe cómo funciona el contador ascendente, descendente. Llega a 40, se activa el DN, y si sube de 40 sigue activo el DN, si baja de 40 se desactiva. O sea, ya sabe usted cómo funciona el contador, ya sabe cómo funciona esta herramienta. Ahora, ¿cómo tiene que hacer para programar para que
resulte la Profe, condición que nosotros queremos. Entre los 5, pues, los 5 que bajen que se quede activada, pues, otra programación, pues. ¿A qué se refiere con Sería otra poner- programación? Sería ponerle otro DN, profe, ¿no? ¿Otro? ¿Otro qué? DN, digo. ¿Otro contador? Como para... Sí, ¿Cuánto debe contar ese nuevo Pero ese contador? ese debe contar 35. ¿Por qué, descendente, ¿por claro. qué debe contar 35? Verá que está en 40. Ya, pues usted dice que 40 tiene que tener 35 para que se abran las puertas. O sea, debe estar bloqueada la puerta cuando está en 35, ¿no? Sería ascendente 40 y descendente 5 para poder desbloquearse. Entonces Claro. otro contador debería tener Exactamente, sí. 5 de descendente. Ya, ustedes dicen colocar dos contadores, ¿no es cierto? Igualitos. El uno con el seteo en 35, el otro con seteo en 40. Eso es lo que me dicen. No, yo diría poner el 1 en 40, que ahí se mantiene bloqueada, y el otro sería de salida, que mermarían los 5. Entonces sería el contador de salida menos los 5 para poder desbloquear la puerta. Ya, sí, eso es lo que hay que hacer, pero aquí en la programación, ¿qué es lo que nos toca entonces implementar? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? En este caso pusimos que un rango de 5, ¿no? ¿Qué tal si queremos poner un rango de 8? Lo que necesitamos es contar esos 5 o contar esos 8. A partir de que funcione, de que se active el DN de este contador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar 5. ¿Para qué? Para restarle, para que se desactive la bobina O00. Entonces vamos ahí. A ver, vamos a salir de este modo. Chevrolet Tracker Turbo con techo panorámico. Asistente. Vamos a ir al modo editor. Entonces lo que yo tengo que hacer es colocar un contador y solamente me basta con un contador ascendente. ¿Sí? ¿Cuál es el que me va a contar? El que me va a contar. A ver, vamos viendo. El que me va a contar es una memoria interna. Voy a utilizar una memoria interna aquí, un booleano. ¿Sí? Le voy a asignar a una memoria interna. Ya les voy a decir por qué. Entonces, esta memoria interna es la que va a contarme el contador, el reset. El reset le vamos a asociar a una memoria interna también, una memoria 1, ¿sí? 0 para que cuente, una memoria 1 para que resetee. Listo. Y le vamos a colocar el preset que sería de 5. Ojo que esta es una opción, la que vamos a hacer. La otra opción no estuvo tan mal. La otra opción de poner dos contadores igualitos, ¿sí? El uno con seteo de 35, el otro con seteo de 40. Como les dije, en programación no hay una receta, no hay una sola opción, hay varias. Ahorita vámonos por este lado de aquí. Colocar un contador de 5, que es lo que nosotros queremos que disminuya, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle OK. ¿Ya? Listo. Tenemos un contador de 5. Ya. Este contador va a empezar a contar a partir de que se active el DN y que se vayan activando el descendente, ¿no es cierto? La entrada asociada a la salida de pasajeros, que sería el I01. Entonces vamos colocando la bobina M00, la que corresponde a este contacto M00. Vamos a colocar una bobina.
la bobina asociada a una memoria 0. ¿Sí? Esta memoria 0, esta bobina 0, que va a ser la que me cuente los 5, ¿qué condiciones debe reunir? Primero, que debe estar activado el DN vamos a ver, el DN del contador. Ya, como va a disminuir, vamos a tener que memorizar ese DN. ¿Con qué le memorizamos? Con el mismo M00, con un contacto M00. Entonces vamos a hacer una derivación. Vamos a colocar un contacto normalmente abierto de este M00 y listo. Entonces ahí, el momento que el primer contador, el contador 0, ¿sí?, llega a los 40, se activa el DN. El momento que se activa el DN, esta bobina que acabo de poner, el M00, se va a activar y va a quedar memorizado, ¿sí? Y de ahí, ¿qué es lo que va a empezar a contar? Ahí tiene que empezar a contar los valores descendentes. ¿De dónde sacamos los valores descendentes? Los valores descendentes están asociados a la entrada 01, ¿sí? Entonces ahí nosotros debemos irle asociando la cuenta. Sería ese, quedaría activado. No nos va a resultar por ese lado, porque se va a quitar la memoria. Si yo coloco aquí el contacto, ahora vamos viendo un contacto normalmente cerrado, ya tenemos que utilizar otra bobina. Ahí vamos viendo, vamos a utilizar otra bobina, una memoria, pongamos la 4. Ya, aquí sería el M0 y en serie con el contacto descendente, que sería el asociado a la entrada 01. Ya, entonces aquí voy a modificar en el contador, en este segundo que nosotros pusimos, voy a modificar que el contacto que le activa no es el M00, sino el M04. ¿Sí? Ya, vamos viendo entonces hasta ahí, vamos viendo ahí cómo funciona. ¿Sí? Vamos a salirnos del modo edición, vamos a darle en simular y vamos a ir contando. Estamos en 35, ¿verdad? Vamos a 36, vamos a 37, vamos a 38, vamos a 39 y 40. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en 40? Se activó. Ahora vamos viendo que también se nos activó la línea del M04, la línea 5 de programación. ¿Sí? Está listo para el conteo descendente. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que bajar 5. Vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, y ahí se activó mi DN del segundo contador. ¿Sí se dan cuenta? Se activó, se activó mi DN de mi segundo contador. Este de aquí es el que tiene que apagar mi salida 00. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y hemos llegado a 40 y hemos con el contador 1
hemos contado 5 en descendente. Ahora asociemos estos dos con la salida. Vamos allá, salgamos de aquí de este modo. Un Chevrolet Tracker Turbo con techo panorámico, asistente de frenado. Ya, modifiquemos. Vamos a modificar la línea del O00, ¿no es cierto? Vamos a dejarle memorizado. Vamos a colocar aquí. Vamos a memorizar. ¿Le memorizamos con qué? Con la misma salida, ¿no es cierto? Le memorizamos con el mismo contacto normalmente abierto de la salida O00. ¿Ya? Pero este le vamos a resetear o se va a desconectar con un contacto normalmente cerrado. ¿De qué? Del DN del otro contador, del contador 1. Vamos viendo. Contador 1 DN. Aquí estamos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces listo. Vamos a simular hasta ahí. Salimos del editor. Damos play. ¿Sí? Vamos viendo qué es lo que sucede. Vamos a restaurar todo la programación. Empezamos. Vamos. 1, 2, no pasa nada. 3, 4. Vamos hasta el 40. $30, 35, 37, 38, 39, 40. ¿Qué pasó? Nuestra salida, la O00 se activó, ¿no es cierto? Está en amarillo. Listo. Ahora tienen que empezar a bajar las personas. Bajan. Si se dan cuenta que la salida sigue en amarillo. Estamos, la conteo en 39 y el up down, ¿no es cierto? Y el contador ascendente está en 1. Baja otra persona, el contador up down está en 38 y el contador ascendente va en 2. Baja otra persona, el contador up down está en 37 y el contador ascendente está en 3. Baja otra persona, el contador up down está en 36 y el otro contador está en 4. Baja otra persona más y el contador del up down está en 35. El contador ascendente llegó a igual a 5 y en ese momento se acaba de desbloquear la puerta del bus para que puedan seguir ingresando. ¿Sí? ¿Cumplimos o no cumplimos con las condiciones? Claro. ¿Ya? Sí, profe, sí. Pero todavía no ha terminado. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos falta resetear el contador de 5 que le pusimos. Porque ahí, si siguen subiendo más personas, mejor dicho, si siguen bajando más personas, ese contador sigue subiendo. Si se dan cuenta, ya va por 7, ya va por 8. Suben. Cuando suben no pasa nada. ¿Sí? Pero cada vez que bajen, ese contador del 1 que pusimos va a seguir incrementándose. En algún momento tenemos que resetear. ¿Sí? ¿Cuándo teníamos que resetear este contador? Me llegó a 5. Cuando ya pasa el 5. Cuando llegue a 5, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ponerle el reset al M01, podemos ponerle el reset al DN del contador. ¿Qué tal? De ese mismo contador. ¿Sí o no? Llega a 5 y él solito se resetea. ¿Sí o no? Vamos a hacer esa modificación. Llegan los 20 días Chevrolet llenos de ventajas. Tracker Turbo con cuotas desde 499. Profe, esta era otra programación, dígale que hizo ahí. A ver, vamos, nos falta todavía, terminemos con el reseteo, terminemos el ejercicio.
Lo que digo es que vamos a editar aquí el contador de 5 y el reset, nosotros vamos a resetearle con el mismo DN del mismo contador 1. O sea, él solito se va a resetear cuando se active la cuenta de 5. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí vieron lo que hice, no es cierto? El cambio que hice. El reset del contador 1 le puse el C1DN, que es el mismo de la salida, el C1DN. Lo que significa que cuando él llegue a su cuenta, él solito se va a auto resetear. Vamos a ver si es que es verdad. Salimos del editor, vamos a la simulación. Estamos en 33 pasajeros, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 pasajeros. Se bloqueó la puerta, ¿no es cierto? Ahora baja 1, baja 2, baja 3, baja 4, baja 5. ¿Sí? Si ustedes ven, se desbloqueó la puerta y el contador también se reseteó. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo qué pasa si vuelve a bajar. Si vuelve a bajar, pero sigue activándose el contador. ¿Sí se dan cuenta? Sube, baja, la gente sube, la gente baja. El primero está funcionando bien. Vamos nuevamente al 40. Se activa y ahí tienen que bajar 5, 3, 4, 5 y ahí recién se desactivó. ¿Sí? Ya, entonces la gente va bajando, sígale, baja como que la gente va bajando, profe. a ver, la gente va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Por ejemplo, dejemos el contador ahí. El contador de abajo siempre debe estar reseteado. El M04 debe resetearse. Ya. Entonces hagamos una cosa, modifiquémosle. El M04 es el que debe resetearse. Ahí es donde debemos poner el reset. A ver, vamos a colocarle un reset en esta línea de la bobina M4. ¿Sí? Aquí abajo es donde debemos resetear. ¿Cómo reseteamos? Vamos al editor, colocamos un contacto normalmente cerrado, sería un contacto normalmente cerrado aquí de el DN del C1, el mismo DN, el que se auto reseteó. Con ese de ahí vamos a resetear también el M4. ¿Sí? Ahora sí ya quedó completa la programación. Vamos a salir del modo editor, vamos al modo room. ¿Sí? A ver, vamos a subir un poquito. No sé si me deja subir. No me deja subir. Ya, bueno. Estamos en 20, ¿no es cierto? Vamos subiendo. 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Sí? Se activó el bloqueo. Bajan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se desbloqueó, ¿no es cierto? Ya. Y vamos viendo el contador. A ver, C1DN. Ah, no. El C1DN, como es contacto normalmente cerrado, sigue activado.
¿Quién me dice que estoy haciendo mal? Profe, la línea de abajo no se ve, profe. Sí, no se ve. A ver, me voy a salir de este modo. Ya, ahí sí se ve la línea de abajo, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí se dan cuenta que hay una cosa que quedó constante, que quedó activado el M00. Sí le ven, ¿no es cierto? La bobina M00, esa siempre estaba en azul. Y esa es la que me da paso para que el contador, el de 5, se siga contando. Entonces en esa línea era donde yo debía haber colocado este reset, el C1DN. Ese fue el error que cometí, ¿sí? A ver, vamos viendo. Vamos a editar. Vamos a eliminar el contacto normalmente cerrado. ¿Sí vieron, no es cierto? Ese de ahí no era en esa línea, era en la línea de más arriba. Vamos a colocar un contacto normalmente cerrado del contador 1 de N, este de aquí. Eso. Ahí sí se va a resetear este M00 y no me va a permitir contar nuevamente este contador hasta que se active el primer contador. Vamos viendo. Salimos del editor, simulamos, vamos a resetear los valores, ¿sí? Y vamos a darle hasta el 40. ...12, 13, 16, 17... 22... 20, 30, 35, 37, 38, 39, 40. ¿Sí? Se activó. Ahora vamos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Se desbloqueó la puerta. Y si seguimos bajando, ahora sí miren, el contador de 5, el acumulador, ya dejó de funcionar. ¿Sí se dan cuenta? Las personas en el bus, en el primero, ya están en 30, en 29, en 20. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Aplasté el reset. Regresemos. Sí vieron, ¿no es cierto? Las personas iban bajando, pero el contador de 5 ya quedó completamente deshabilitado. Entonces la única opción de que se habilite ese contador de 5 personas era que vuelva a activarse el primer contador. Vamos viendo si es verdad. 40 y se activó. ¿Sí? Se activó y ahí sí, miren, ahí empieza a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Y ahí si sigo bajando, ya no se incrementa el contador de 5. ¿Sí se dan cuenta? Quedó completamente deshabilitado. ¿Ya? Entonces las personas siguen bajando. Estamos en 28 pasajeros. Siguen subiendo pasajeros y estamos en 32. Subámosle nuevamente a 40 para que se vuelva a bloquear. 38, 39, 40 se volvió a bloquear y vamos viendo que nuevamente se quede bloqueado hasta que baje a 35. ¿Vieron? Bajó a 35 y se desbloqueó. Listo, ahí está la programación entonces del bus con las condiciones que nosotros nos habíamos colocado. ¿Ya? A ver, parece que se nos va a acabar la hora ya. Ya se le acabó la hora, profe. Ya se acabó la hora, es más. Sí, a ver, como ven, en la parte de programación que acabamos de hacer, la idea principal para resolver la condición era que debíamos contar 5. Y de ahí, dígame. Lo que pasa es que tenemos una prueba ahorita. Ya, listo. Entonces continuamos la siguiente clase. Por favor, si es que no entendió y tiene tiempo, hágale en el simulador lo que acabamos de hacer, pero entiéndale por qué colocamos los contactos que conectamos, por qué ocupamos las memorias que ocupamos, qué función hace.
Sí, eso es lo importante. Listo, entonces no les robo más tiempo de la prueba. Continúen nomás y nos vemos el día de mañana. Ok, ingeniero. Listo.